Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más acá en Ciudadano Político, hoy miércoles 18 de octubre. Estaremos junto a la periodista Javiera Rodríguez. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida a Ciudadano Político, gracias por estar acá. Estoy emocionada de venir a tu programa, ¿sí? Tú eres más periodista que yo soy un como comunicador, tú eres periodista. Conversación, sí, pero yo estoy muy chacreada de periodista, así que No, confío más en ti que en mí. La rompes como siempre. Bueno, vamos a presentarte a todos los que nos están viendo. La Javiera es, una asertiva y multifacética periodista. Eso es verdad. Directora ejecutiva de la Fundación Mentoras, que es una fundación que busca potenciar el liderazgo femenino. Siempre esa figura de potenciar el liderazgo femenino ligada a ti, ¿eh? Sí, muy presente. Muy presente. También parte de la Fundación Pacto Social. Y tengo entendido que ustedes hacen un trabajo en liderazgo femenino, pero en territorio. Sí. En los liceos en Santiago. Sí, estamos trabajando en Santiago Centro, ¿Ya? que es una comuna que, hoy día es como el día ideal para conversar esto, porque ¿Sí? es una comuna que ha sido muy afectada desde Sí. el estallido social, etcétera. Ahora vamos a entrar de pleno. Así que estamos trabajando ahí con los liceos emblemáticos, que es Superpower. Muy bien. Bueno, efectivamente, hoy es 18 de octubre, es una fecha complicada. Hoy día se cumplen 4 años del lamentable mal llamado estallido social. Una fecha que deberíamos borrar, ojalá, del calendario, más que estar pensando en conmemorar. Antes de entrar a la política, tú eres hija de una familia especial, una familia de papá y mamá carabineros. Sí. Qué orgullo. Mamá, papá, tíos, abuelos. Mamá, papá, tíos, abuelos, imagínate. Y estamos en este contexto del 18 de octubre, donde definitivamente los octubristas, como los llamo yo, golpearon mucho la institución de Carabineros. Tú como hija de una familia con esta cantidad de familiares hacia arriba, Carabineros, yo te digo a ti, Carabineros, ¿qué sientes tú? ¿Por el estallido social? ¿Por lo que ocurrió? De Carabineros, la familia, la institución. O sea, yo creo que le pasa a todos los que son hijos de carabineros, hermanos de carabineros, incluso pareja de carabineros, que uno se siente parte de la familia verde. O sea, ¿para qué te digo que yo estudié en un jardín de carabineros? Nací en el hospital de carabineros. Iba de vacaciones a lugares con carabineros. O sea, siempre fue parte de mi vida, de la dinámica familiar, de que de repente mi papá o mi mamá no estuvieran en una fecha importante porque estaban de servicio, que el día día X en el colegio, mis papás no pudieran asistir porque tenían algo que hacer. O sea, siempre fue parte de la dinámica familiar. Entonces es muy difícil no sentirse muy tocado con todo lo que ocurrió desde el estallido social hasta lo que pasó el último año con la muerte de los carabineros. O sea, es una cuestión que afecta muchísimo porque nadie lo entiende tanto. Es como que uno casi fuera carabinero, sin serlo realmente, porque es algo que es parte de tu vida. Y sigue siendo, porque mi papá hoy día son carabineros en retiro, pero sus amigos son carabineros, mi tía sigue siendo carabinera, o sea, es parte de... Es súper parte de... ¿Qué sentías cuando a los carabineros se les atacaba, como se les atacaba por el lado de agresiones físicas, cuando se tiraban bombas molotov a una carabinera, recordamos, en Plaza Baquedano, o cuando teníamos a personas como los actuales ministros, la ministra Vallejos, en ese entonces diputada, que aseguraba que habían centros de tortura abajo de la Plaza Baquedano comandadas por carabineros? ¿Qué sentías tú ahí? No, todavía me emociono. De hecho, cuando lo dijiste fue como, ¡ay, verdad! Yo creo que mucha soledad, porque yo en ese entonces, imagínate, trabajaba en el matinal. Yo en mi época anterior fui periodista alguna vez y trabajé en los medios grandes y veía cómo las figuras políticas en ese entonces, yo soy parte de la centro derecha y estaba un gobierno que era de centro derecha y nadie sabía si había que defender a los carabineros, si no había que hacerlo, si había que plegarse las manifestaciones. Había una sensación de que no se sabía lo que había que hacer con eso, ni si acaso criticarlos, si no criticarlos tanto. Y chuta, yo viví con una familia que en verdad era una familia de servicio. Entonces, ver que ahora los carabineros, por fortuna mi papá ni mi mamá estaban activos cuando ocurrió el estallido social, que ahora verlos tan solos, sin que nadie los defendiera de nada, de que no existiera la presunción de inocencia, porque fue un periodo histórico en donde
la inocencia no era una posibilidad. O sea, los carabineros de partida eran culpables de todo. No existía la ley Nain Retamal. No existía incluso más allá de la ley, yo veía con mis compañeros que también son de mi edad y era como, no, obviamente los carabineros eran malos, obviamente los carabineros golpeaban, violaban los derechos humanos, obviamente, se daba por sentado. Y eso es muy desesperanzador. Yo realmente pensé que nunca más los carabineros iban a tener una reputación como la tenían antes, que era una institución valorada. Yo pensé que eso nunca más iba a ocurrir. Hoy volvieron a tener más del 80% de aprobación en la ciudadanía. Sí, son la segunda o la tercera institución con bomberos y la PDI de las mejores evaluadas. O sea, imagínate, yo fui candidata a concejal por Ñuñoa, que es una comuna que tiene un estigma, y yo contaba que yo era de familia de carabineros y te mueres todo el bullying que me hacían. O sea, me amenazaron hasta de muerte porque yo era hija de carabineros. O sea, ese era el Chile de antes y hoy día parece que tener una familia de carabineros como un valor, ¿cierto? Pero siempre ha sido un amor profundo a quienes realmente dejan la vida en la calle por los chilenos, y esos son los carabineros, y esa es parte de mi familia y mi historia y quién soy. Ya, lo que tú estás contando de todo este bullying, cuando fuiste candidata a concejala, también se dio en medio de esta ola de intolerancia, donde uno no podía... estamos hablando del octubrismo, esto se venía arrastrando un poco las elecciones, estamos hablando del octubrismo, después vino el apruebo rechazo. Tú siempre tuviste una posición bien marcada, bien abiertamente de centro derecha, como dices tú, o defendiendo ideas de democracia. Sí. Y recibiste este bullying. ¿Cómo te lo tomaste? No tiene que haber sido fácil, porque tú estás en la universidad y reventó este movimiento feminista. Sí. Y tú, que también eres feminista, reaccionaste. Cuéntame un poco de eso. Sí, siempre he estado como a contracorriente de muchas cosas. Creo que es como parte de mi personalidad. Ya. Y bueno, también he heredado un poco de mi familia, que cuando las cosas están mal uno tiene que decirlas nomás y actuar en cuanto a tus principios. Me tocó vivirlo en la universidad cuando yo me puse una toma feminista, y la cual yo me interesé mucho más en política porque para mí fue un hecho que marcó profundamente mi vida. Yo había trabajado con mujeres, había trabajado por mujeres, había sido representante electa de la universidad, dirigente estudiantil, y vi un feminismo muy radical que literalmente estalló en el 2018 y me hizo la vida imposible, precisamente porque no era un feminismo inocente, era un feminismo muy radical. Tú dijiste, se quebró la democracia en la universidad. Sí, puede ser que he dicho eso en aquel entonces. Sí, bueno, es que se tomaron la universidad. Y una toma siempre es un quiebre, que pasa a llevar a una mayoría o pasa a llevar a alguien y toma posesión de un espacio físico por la fuerza. ¿Ya? No es que uno diga como toc toc, hola, oiga, nos gustaría tomarnos este lindo espacio. No, pues fueron chicas que se tomaron arbitrariamente la universidad por causas que ellas consideran justas. Autollamadas feministas, ya. Sí. ¿Y cómo te pusiste tú? ¿Cómo me puso cómo? ¿Cómo te pusiste? Porque tú tuviste una valentía para enfrentarte a este movimiento que venía con esta ola feminista. Es que yo creo que es un discurso bien ganado de la izquierda. Yo creo que me volví loca en ese día. Ya, sí. Cuéntanos un poco de eso. Porque si bien yo siempre he tenido claro mis principios, siempre me he considerado de centro derecha, bueno, ya no sé cómo es la denominación, pero yo siempre he sido muy cercana a ciertas cosas que yo creo que son importantes. O sea, yo no vengo de una familia rica. Yo estudié una carrera que era poco convencional como para la centro derecha, que era periodismo, comunicaciones, etcétera. Entonces, como que yo era medio outsider de todo esto. Entonces, como yo estaba complicada en esa época feminista. Estaba complicada porque eran compañeras mías también las que estaban buscando luchar por ciertos derechos. También viví lo que significa el acoso, las diferencias de género, como que yo las viví también. Entonces para mí no era tan fácil como decir, se tomaron la universidad, voy en contra. No, o sea, habían sentimientos en una época en que los sentimientos estaban en juego. Era mucho de contar la experiencia vivida por las mujeres. Entonces, bueno, ocurrió esta toma que fue como lo que rebalsó la gota, porque en ese entonces había como mucho fervor, y yo me desperté muy temprano porque tenía que ir a un evento en la universidad. Me desperté, se tomaron la universidad, me avisaron y como que no lo pensé. Como que en verdad no lo pensé. Traté de tomar consejo a mis más cercanos, lo llamé, como era muy temprano nadie me contestó. Entonces yo me sentí como poseída, no sé, como que... Lo digo así porque fue una reacción así como de mucha seguridad. Como de... Fue algo como irracional,
pero muy de tener que ir a la universidad y tratar de desbaratar la toma. Eso yo pensaba yo en mi cabeza en ese entonces, que era imposible porque eran muchas niñas frente a una. Pero era un sentimiento como de mucha seguridad, muy poco racional, y de no medir, de no saber lo que iba a pasar después de eso. Que después me quisieron pedir la renuncia, me hicieron bullying, fui a medios. Fue como una bola de nieve después de eso. ¿Alguien te apoyó? ¿Tuviste alguna amiga, por lo menos, que se paró al lado tuyo? Es que al principio no. ¿Ya? Al principio había muchos estudiantes de Derecho en la toma, fue en el frontis de la Católica. Muchos estudiantes de Derecho que querían entrar para dar una prueba. Y estaban ahí como, entramos, no podemos entrar, ¿qué hacemos? Y yo llegué muy enojada, tratando de desbaratar todo. Y como que se dieron cuenta de que alguien estaba dispuesto a hacer algo y después se sumaron. Pero al principio estaba sola. Y los decanos estaban ahí como, qué terrible que se hayan tomado la universidad. Y yo como, ¿y nadie va a hacer nada? Y ahí fue como, ya, no van a llamar a carabineros para desalojar. Mis compañeros no se van a sumar a mí. Como que ya, voy a hacerlo. Como fue súper irracional. O sea, ¿cuál era tu rabia? Como, se tomaron esto, quiero que se vayan. Habíamos trabajado mucho por la equidad de género en la universidad. Estas chicas no hicieron nada, nunca trabajaron con la universidad, nunca hicieron una propuesta. Recién ayer habían presentado un petitorio en esa época. Entonces dije como, se está tomando la universidad sin derecho. Como, o sea, nunca hay derecho, pero como que aparte no habían hecho las cosas bien. Y había como un sentimiento carabinerístico en mí, yo creo como de, toma, malo, sacar. Como algo muy así. Y fue como, ya, tendré que hacerlo yo, aunque me muera con esa idea nomás. Como prefiero tomar las riendas por mi cuenta que dejárselo a que alguien tome una decisión que no, por lo que yo veía nadie estaba dispuesto. Ya, pero muy consecuente con tu esencia. Sí, pero como que, no sé, yo te juro que sentí que me poseyeron, como que fue como algo muy poco pensado, muy de corazón. Redactaste un libro después de esto, La Contratoma. Sí. Que es una mirada desde dentro de los días que duró la toma feminista de la Católica, justamente en el 2018. Cuéntame, Javi, porque este es un término bien manoseado, el término feminismo, y sería muy interesante saberlo desde ti, desde tu generación, desde tu lado. ¿Para ti qué es el feminismo? Es que está muy manoseado el término. Por eso. Entonces, yo creo que hay muchas personas que se sienten amenazados por el feminismo, porque creen y se imaginan que es llevar el pañuelo verde, es tomarse un espacio, es ir contra los hombres, etc. Para mí no lo es. Para mí es la búsqueda de equidad entre hombres y mujeres, casi como la definición RAE, que es muy, muy simple y como muy de sentido común, en donde hombres y mujeres podamos tener igualdad de acceso en cuanto a oportunidades, de que no nos quedemos atrás arbitrariamente, de que teniendo los mismos talentos o habilidades, o a veces diferentes, podamos llegar a una posición sin tener obstáculos arbitrarios que nos limiten, básicamente. Para mí eso es el feminismo, que es una concepción mucho más liberal, que es diferente a la que tienen los grupos más de izquierda, que es un feminismo mucho más vinculado a luchas marxistas, mucho más vinculado a comunitarismo, etcétera. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, todo lo que se vio con la Convención Constituyente pasada, que era un feminismo muy, muy radical, de resultado más que de acceso, que es lo que yo creo, en donde tenemos que igualar las condiciones de acceso, pero también de resultado, que la disputa de poder no sea realmente una disputa, sino que nos aseguremos un espacio, ¿cachai? Que para mí no es justo. Ahora, por ejemplo, después hablamos un poco más extenso de eso, pero en el actual Consejo se acaba de aprobar finalmente para el borrador final la paridad de salida. Sí. ¿Qué me parece? ¿Qué te parece? Porque con la paridad de entrada hay una lógica, y es que todos los candidatos, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, una mujer, que los candidatos sean mitad y mitad. Pero con esta paridad de salida se corrige el resultado final. Sí. Tú como mujer, ¿qué sientes respecto a esto? ¿Qué opinas, mejor dicho, más que qué sientes? Bueno, se mezclan un poco las cosas porque yo creo que para mí fue un golpe duro
el que se haya aprobado la paridad en este texto. Entiendo que es de salida. De salida. Que es una aprobación, o sea, es un artículo transitorio, que es una serie de periodos y no es 50 y 50, sino que es 60 y 40, dependiendo de la mayoría que salga. Yo no voy a negar que tengamos las mismas condiciones, porque realmente no tenemos las mismas condiciones. Las mujeres recibimos menos financiamiento, tenemos obstáculos de partido, de entrada, incluso dificultades históricas como para acceder al poder, y eso está súper estudiado, y yo no voy a decir que las mujeres y los hombres somos iguales y tenemos las mismas capacidades, porque efectivamente las tenemos, pero hay una serie de obstáculos que en verdad nos impiden poder acceder al poder de la misma forma. Eso se puede solucionar o se puede tratar de solucionar con cuota de entrada, que es lo que conversamos, que exista un porcentaje de 50-50, 40-60 de hombres y mujeres que compitan. Pero eso es distinto cuando es de salida, que a mi juicio sí daña la idea de democracia que yo tengo, que es que podamos competir y que esa competencia sea justa. Y lo pienso es que si algún día yo llego a ser candidata, por ejemplo, a diputada, qué sé yo, o a senadora, o da lo mismo. ¿Se oyen tu nombre en los pasillos de los partidos? Yo creo que no se oye mi nombre. Hay un silencio sobre mi nombre, pero sí sería muy doloroso que me ocurriera al revés, de perder, o sea, de ganar mucho porcentaje de voto y de que me bajaran porque tiene que ser 40 y 60. Eso lo encuentro muy doloroso porque es justamente lo que se trata de arreglar. En la convención 1, la corrección jugó en contra de las mujeres. Se bajaron 12 o 14 mujeres a razón de corrección de factor a favor de los hombres. Sí. No en este caso, por ejemplo, Juan Sutil creo que perdió el cupo por una persona que tenía 15 o 16 veces menos votos. Pero te hago una pregunta, ¿esto es meterle la mano a la urna? ¿Qué cosa? ¿Es meterle la mano a la urna, cambiar un poquito la voluntad del votante? Sí, es poner por sobre la voluntad del pueblo, poner la voluntad del candidato. Uh-huh. ¿Y para qué estamos con cosas? Ser un candidato te significa ser parte de una élite también. O sea, tienes que tener recursos, tienes que moverte, tienes que tener poder político. Entonces ya estamos pensando en mujeres y hombres que tienen una categoría social distinta versus la gente que vota, que no necesariamente tiene acceso a dinero, capital político, y que perfectamente puede votar por un candidato como le plazca. Esa sensación de ciudadano que se ve menoscabado porque existe una élite que tiene que tener acceso a poder, eso a mí no me parece, ¿cachai? No me parece que se ponga por sobre el ideal de que una mujer o un hombre tiene acceso a poder por sobre la voluntad de la mayoría, que para mí eso es mucho más importante que otra cosa. Obviamente que se necesita potenciar el rol de la mujer, se necesita darle oportunidades a la mujer, sin duda, porque como te contaba, efectivamente tenemos menos financiamiento, efectivamente los partidos son un cuello de botella para el acceso. Perdona, para detenernos por puntos, ¿menor financiamiento de quién? De privados y de partidos. Las mujeres reciben menos aportes. Si yo quiero ser candidata, tengo menos chances de recibir más plata para mi campaña. Ya, perfecto. ¿Y después el siguiente factor? El siguiente factor es las negociaciones dentro de los partidos, que regularmente la hacen hombres, de hecho. La hacen hombres y también está estudiado, que naturalmente como... Pero en la UDI la comanda, no sé, la Pepa Hoffman, ponte tú. Bueno, es que la Pepa no estaba en lo que me acuerdo yo. Sí, no, te hablo de ahora, o sea, como... trajo un ejemplo a la mano, ¿no? Sin duda se ha abierto la oportunidad de las mujeres de los partidos, pero... La CONIV también. No, sí, liderazgo hay, sí. Pero es distinto el liderazgo a quien negocia también dentro de los partidos por los cupos de los hombres y las mujeres. Perfecto. De hecho, hay veces que las mujeres las mandan a lugares menos competitivos. Eso está súper estudiado, de hecho, como en... Antes de terminar este bloque, yo te hago una pregunta. Tú estarías, esto lo hemos conversado harto con amigas y políticas, por cierto. Si fuese al revés, si tú hubieses tenido 1.000 votos y otro candidato 30.000, pero por corrección te hicieran ingresar a ti, ¿tú estarías sintiendo que están, no regalando, pero pasando el cargo? Pues estaría muy feliz, muy encantada, porque saqué el cargo lo vamos a aceptar de todas maneras. El voto Yo encuentro que lo haría fantástico en política, tú. Muchas gracias, no sé, sería mucha gracia.
Mira, sabes que no. ¿O pensarías que te están dando una ayuda que no corresponde? El sistema. Siempre se dice que o sea, muchas mujeres, sobre todo de la centro derecha y derecha, dicen como yo pude y por eso estoy acá y no necesito la ayuda del sistema. Yo no estoy tan de acuerdo con esa frase, por eso sí estoy a favor de las cuotas de entrada, por ejemplo. Perfecto. Ahora bien, con la paridad de salida yo sí creo que están dañando la democracia y por eso no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, creo que aún falta emparejar mucho la cancha por desigualdades o inequidades que no dependen de cuánto power yo le ponga, sino que es más que nada por cosas culturales, por costumbres, etcétera, que la ley puede cambiar y puede intervenir y apoyar y fortalecer. Y existen muchas leyes electorales que se han aprobado en función de eso, que es financiamiento de los partidos políticos, que es financiamiento de las candidaturas, etcétera, que apoyan eso y que son parte de las cosas que yo creo que sí, que eso es importante implementar. Yo no soy de la tesis como yo puedo y yo puedo y por eso, o sea, tengo una familia que me apoya, tengo los recursos, probablemente hay muchos factores que hicieron que yo pudiera estar ahí, pero hay mujeres que no. Entonces, yo no creo que en ese argumento que como simplista de reducir a la paridad a bueno, si yo pude, entonces todos pueden. No, o sea, somos distintas. Y por eso creo que para quienes están en la mala posición en la cancha, bueno, ayudemos, cambiemos la cultura, apoyemos con leyes que puedan impulsar ese liderazgo. Bien, Javi, vamos a una pausa. Llegamos al final acá del primer bloque, vamos a una pausa. Estamos acá en Ciudadano Político junto a la periodista Javiera Rodríguez. Volvemos. Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet, el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl. Agricultura TV. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Estamos de regreso acá en Ciudadano Político junto a la periodista Javiera Rodríguez. Javi, estamos conversando sobre el feminismo, todo el aporte en el que tú has estado. Cuéntanos un poco, tú estás como directora en la Fundación Mentoras y en la Fundación Pacto Social, que las dos potencian el liderazgo femenino. Cuéntanos un poco de esto, por favor. Quiero aclarar que no soy de las fundaciones de gobierno que facturan infinito, ¿ya? Por si acaso. Estamos en otro tipo de fundaciones. Sí. Fundaciones buenas. Me consta. Sí. Bueno, voy a hablar de Mentoras, que es la que yo fundé. Que, bueno, a raíz de que estamos hablando del feminismo y de estas inequidades en el acceso al poder, cuando hice mi tesis, de hecho, en el Magíster de Políticas Públicas que estábamos hablando antes de entrar a la pantalla, lo hice precisamente en las dificultades que tienen las mujeres en los partidos políticos. Y revisé mucha literatura y también muchos ejemplos internacionales y me di cuenta que, al menos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es como donde reinan los privados y hay mucha iniciativa de la sociedad civil, habían una serie de fundaciones o de grupos que apoyaban a mujeres demócratas o mujeres republicanas desde la sociedad civil. Y eran, no sé, mujeres republicanas y la ayudaban en financiamiento, en formación, etc. Y dije, wow, porque aquí en Chile solamente estaba el apoyo desde los partidos políticos, pero no había nada desde la sociedad civil. Entonces para mí era como un poco lógico pensar en que si yo creo mucho en que la sociedad civil
puede hacer las cosas a veces mucho mejor que el Estado y que creo en la equidad de género, más no me gusta mucho la intervención estatal, como lo vimos en la paridad de salida. Dije, aquí podríamos hacer algo. Y me junté con una amiga que es la Bárbara, que también es parte de la fundación, y dije, ¿por qué no hacemos una iniciativa, hagamos un Instagram nomás, que se llame Las Mentoras, porque era un proyecto que yo había tenido en la universidad, y hagamos algo que ayude a formar a jóvenes mujeres en la política, que las potencie, que las ayude, que las empuje y que les dé un apoyo de comunidad que probablemente no tengan, a menos que militen, y si es que, porque hay veces que los partidos no pescan mucho a sus militantes. Entonces, empezamos con las mentoras y bueno, de ahí en adelante fue un crecimiento exponencial, porque nunca nos imaginamos de que, bueno, hicimos una escuela de verano, la primera que hicimos, que fue en enero del año 2021 o 2022, y llegó gente, y era súper lejos, y ahí se fue creando como un ambiente super power de mujeres que querían conocer un feminismo distinto, que no era el que estaban acostumbradas a ver en la tele, que era el de pañuelo verde, el de matemos a los hombres, qué sé yo. No, era un feminismo mucho más acogedor y que integraba diferentes visiones de liberales, o sea, donde podía convivir alguien que era pro vida y alguien que estaba a favor, por ejemplo, de las test causales o aborto libre. O sea, no era algo vinculado a lo moral, sino que era vinculado a una idea de democracia que había que defender, que era pluralismo, que era libertad, y que dentro de las mujeres es parte de también. Este feminismo de pañuelo verde, como bien dijiste tú, un poco ideologizado, ¿es un feminismo mal entendido? Yo creo que existen varios tipos de feminismo, y uno de esos es el feminismo más radical, el de pañuelo verde, que es el que cree que tenemos total derecho sobre nuestros cuerpos, que lo que está dentro de si estamos embarazadas, lo que está dentro no es un humano, que cree en... No, pero me llamó la atención una frase tuya, matemos a los hombres. Porque... que cree en la lucha entre hombres y mujeres. Como que fuera blanco y negro, como fueran enemigos. Que cree que todo se justifica bajo el sistema patriarcal, o sea, que es un feminismo de confrontación. Ese es el feminismo, cuando la idea de feminismo se vende, en general, lamentablemente, por un tema mediático, ese es el feminismo que a uno le llega como de primera pantalla o de primera idea, como top of mind, y choca un poco. Entonces, la labor tuya y este feminismo donde, como bien dices tú, se concentran alrededor de una mesa distintas miradas de feminismo, que puedan, en lo valórico, ponte tú, como bien acabas de decir, puede ser una buena, interesante manera de enfrentar esto. ¿Ustedes han sentido acogida en esto? Tú lo mencionaste, de hecho, y dijiste que es lo que uno lo llega, porque son los medios los que evidencian y muestran este feminismo. Y no hay que olvidar que los medios también están súper llenos de agentes de extrema izquierda también. O sea, yo estudié en la facultad de periodismo. Yo sé que mis compañeros y mis compañeras, en este caso, eran de izquierda. Entonces, es natural que dentro de un sistema de medios, el periodista que va a cubrir también sea de izquierda y también te muestre el feminismo más radical como única chance, como única posibilidad de feminismo. Y ha sido un trabajo súper duro de mostrarle al mundo que no solamente existe esa mirada sobre la mujer, sino que también existe una mirada mucho más de consenso, mucho más de sentido común, y que yo creo que puede cambiar mucho más la cultura que un feminismo que ataca o que destruye el sistema que ya nombran como el sistema neoliberal y que el hombre patriarcal. Yo creo que eso aleja mucho más a la persona que quizás no le interesa la política, de la igualdad de género, la aleja mucho más que uno que realmente busque mejorar o apoyar a la mujer a través de la libertad, a través del libre mercado, a través de la democracia, etcétera, que es lo que Mentoras hace, pero ha sido difícil. Con un efecto más a largo plazo, la posición de Mentoras, por lo menos. Y mucho más robusto, creo yo, porque de hecho siempre se habla cuando se defiende la Constitución, esta u otra, cualquier proyecto, este es un proyecto para las mujeres, esto no sé qué, pero realmente lo que ayuda a la mujer en su crecimiento es no necesariamente hablar sobre derechos reproductivos, porque eso es parte de, sino que es hablar de cómo mejoramos el emprendimiento, de cómo mejoramos la coparentalidad, de cómo mejoramos el acceso a servicios, y creo que Mentora va mucho más hacia allá, hacia darnos cuenta de que si el sistema está bien,
si da más libertades, si apoya más el crecimiento económico, si apoya más las libertades personales, es más favorable hacia la mujer y que la mujer se pueda desarrollar más en un sistema como ese. Esa es la mirada de Mentoras. En vez de el feminismo más radical que reduce a la mujer meramente a una paridad, a aborto o no aborto, a sala cuna en particular. O sea, es un feminismo mucho más reduccionista y que realmente centra la posición de madre, de derecho reproductivo, como si fuera algo únicamente de la mujer, cuando yo no creo que no es así. ¿Cómo te sentías, como tú me dices, yo soy periodista y sé que los periodistas en mayoría son de izquierda? ¿Sí? Y que los que están lamentablemente copando los medios, no sé, en los matinales o en ciertos medios de comunicación, ni siquiera esconden la tendencia, o sea, ni siquiera dan información un poco objetiva para que uno por lo menos se pueda formar opinión. Tú eras parte de un matinal cuando todo esto estalló y este feminismo horrible, con el pañuelo verde tenía como su máxima exposición. ¿Cómo te sentiste ahí? Horrible. Claro, le tengo mucho cariño a mis compañeros. Sí, claro. Varios de ellos son mis amigos hasta el día de hoy. Claro. Pero lo pasé muy mal porque es cierto, o sea, y no solamente en Chile, casi todo el mundo, el periodismo es más de izquierda, es mucho más progresista. Y bueno, yo era súper chica, tenía, no sé, 24 años, 25 años, bueno, sigo siendo chica, pero tenía como 24 años en ese entonces, 24 o 23, ponte tú. Y mis compañeros eran de 40 años, 30 años, el director tenía 50 años, y en esa época se estaba viendo si, como recién en la primera etapa, de si había un apoyo o rechazo en el proceso 1. Y me acuerdo de que mi jefe, que lo que le tengo mucho cariño y me enseñó mucho de televisión, me dijo como bueno, Javiera, tú que eres de derecha o de centro derecha, porque me tenían súper cachada, igual me habían reconocido y todo, tú me ayudas como a conseguirme a alguien de derecha que pueda ir por el rechazo, punto. Y yo, ya. En ese entonces los políticos no pescaban, porque encontraban que los matinales eran penca, así como, yo no voy a los matinales, yo voy a la tolerancia cero, pero matinales, eso es como del pueblo. Entonces ya era difícil. Y aparte, mi jefe me decía, bueno, ayúdame a conseguirme a alguien que pueda debatir contra Atria, por ejemplo. Y le decía, ya, aunque es difícil, igual. Y me decía, porque yo creo que es difícil porque nadie podría estar en el rechazo. Y yo así, yo todavía no había decidido ni siquiera mi postura porque era un tema que todavía no se hablaba mucho. Y yo así como, obviamente puede haber alguien en el rechazo, ¿por qué no? Me decía, ¿cómo alguien va a estar en contra de los derechos? ¿Cómo alguien va a estar en contra de la dignidad? ¿Cómo alguien va a estar en contra de la igualdad? No sé qué. Yo le decía, pero no se trata de eso, sí, efectivamente alguien puede estar en el rechazo. Me decían, pero Javier, no sé qué. Entonces, desde ahí partió un ambiente súper hostil dentro del matinal, porque era el reflejo de lo que estaba pasando. A mí me tenían en el matinal precisamente porque yo era la única de derecha, centro derecha en ese espacio. Imagínate, en un programa de 50 personas, no solamente contando los rostros, sino que a todo el equipo de producción, de que yo, que tenía 24 años y que no sabía nada, era la única que podía defender una postura. O sea, y eso replícalo en todos los matinales, y mucho gusto que eso que era un matinal mucho más dedicado a la entretención, a diferencia de televisión en ese entonces, que era un matinal mucho más político. O sea, replica la figura y te das cuenta que el sistema de medios es un sistema que en su interior está conformado por muchos agentes de centro izquierda o izquierda que ponen su agenda, y que eso es lo que hoy día vemos. Te hago una pregunta. Podría nombrar 3 episodios paralelos, pero con protagonistas totalmente distintos en base a lo que estamos comentando. Tenías un periodista como Julio César Rodríguez, que básicamente aplaudía a la primera línea, aplaudía al perro Matapacos, y se le notaba muy eufórico y muy, no voy a decir contento, pero muy eufórico cuando se mostraban estas escenas. Después tenías un Congreso que aplaudía y recibía en el Congreso a la primera línea, encapuchados, entrando al Congreso. Y después tenías a un humorista o imitador, Stefan Kramer, que también salía con un perro Matapacos del porte del escenario, y había gente que lo aplaudía. ¿Cómo interpretas tú esto? Hubo una serie de movimientos coordinados, creo yo.
No digo porque siempre está la tesis de que los extranjeros hicieron algo y movieron todo. No, creo que fueron una serie de movimientos que en el momento preciso se dieron para que se orquestara una sensación de que en Chile todo estaba mal, de que todo estaba podrido, de que no había espacio de... Y no fueron movimientos azarosos, sino que son movimientos que hace muchos años se venían trabajando, desde los colegios y universidades, donde habían asambleas que se pedían cambios constitucionales, asambleas de estudiantes de primer año que se hablaba de un cambio constitucional, la CUT, que en ese entonces también, y que todavía está muy, muy motivada es parte del Partido Comunista. Entonces, frente a eso, más un sistema de medios que describía que es muy a favor de estos movimientos sociales, entonces uno va sumando cada cosa, y un Congreso dominado por la izquierda y con parlamentarios que en ese entonces no tenían visión y no tenían el peso suficiente para contraponerse a eso. Entonces uno va sumando así la suma y bueno, caímos en la locura máxima. O sea, esto fue una especie de borrachera mental del minuto. Porque yo a ver. Creo que fue armada por mucho tiempo. Uh-huh. Y que parece que en un momento nos hizo sentido, no a mí, yo nunca estuve en eso, pero le hizo mucho sentido a mucha gente, porque era como si durante 10 años estuvieran diciéndote, oye, hay que cambiar la Constitución, y tú, no, hay que cambiar la Constitución, el sistema neoliberal es malo, repitiéndote eso por 10 años en diferentes espacios. En el liceo, en la universidad, en los grupos de trabajadores, en la tele te lo dicen, en los debates te lo ponen, y tú como que pareciera que haces oído sordo hasta que todo eso confluye. Se quema en el metro, que es un importante transporte de movilidad social también. Entonces vas juntando los factores y parece que de repente todo no hace sentido. Y ahí queda la grande. Pero es responsable para un comunicador como Julio César Rodríguez, ponte tú, de un matinal, o de alguien que se presente en Viña del Mar, que además es pagado con recursos municipales, o que un congresista, bueno, en ese caso no era nada sorprendente, creo que era el congresista Navarro, uno de los principales convocantes, pero muchos de los que son autoridades hoy día de gobierno estaban en ese congreso aplaudiendo la primera línea. ¿Tú crees que eso fue responsable con el país? Con el país sin duda que no, pero no... Porque uno puede decir, oye, ya, esto todo parece hacer sentido y se nos subió un poco esta cuestión a la cabeza, pero estaban quemando el país. Pero pero esas personas que creen en un sistema de lucha de clase, en el marxismo, que creen en que el pueblo tiene que tomar las armas frente a una élite poderosa, etc., ellos estaban felices con lo que estaba ocurriendo, porque era lo que siempre soñaron, era lo que ellos siempre construyeron. Sí, Camila Vallejo era, y sigue siendo, miembro del Partido Comunista, fue de una FECH comunista que instaló la educación gratuita y una serie de luchas sociales más, del sistema No Más FP, que también muchos marcharon con la polerita amarilla, No Más FP, qué sé yo, y ha sido un sinfín de lucha. Sí, contradictoriamente el movimiento Con Mi Plata No, que es como el antagónico del No Más AFP, es el que más firmas reunió para las iniciativas populares para el primer proceso. Claro. Y cuando la gente visibilizó que su plata estaba efectivamente después de los retiros y que las AFP existían, y cuando se visibilizó que salía el señor Stingo a decir no es su platita, ese fue el punto de inflexión, esto dicho por varios analistas, entre el apruebo y el rechazo. Fue cuando el rechazo empezó definitivamente a tomar vuelo y bueno, no paró hasta tener el 62% que tuvo el 4 de septiembre. Eso... yo creo que fue un importante como cambio de switch de principios sociales, cuando la gente dijo como, oye, nunca antes habíamos hablado de propiedad, o sea, no habíamos hablado desde el 70 y tanto habíamos hablado de propiedad, pero el tema propiedad no se había tocado hasta que empezaron con la idea de los fondos previsionales. Eso le sumo a, yo creo que el profundo quiebre que significó Pelado Bade para la convención. Yo creo que fue un antes y un después también, que la convención perdió credibilidad absoluta. Ahí se fue a piso todo. Cuando Pelado Bade, Rodrigo Rojas Bade, que era un convencional, bueno, todos lo sabemos,
finalmente no tenía cáncer y las personas empezaron a cuestionar no solamente racionalmente por lo que ocurría con su propiedad, con lo que estaba ocurriendo en los artículos de la convención, sino que también emocionalmente. Parece que el estallido social, que tanto nos hizo sentido porque el pobre persona que estaba enferma de cáncer y que no tenía acceso al sistema de salud, etcétera, parece que era mentira. Parece que también era mentira que esta lista del pueblo realmente era del pueblo y que nos representaba. Parece que también era, entonces se quebró en lo irracional, se quebró en el sentimiento. Y eso que también fue un gatillante a que después el rechazo ganara con la mayoría que obtuvo. Claro. Eso y muchas cosas más, las declaraciones que tuvieron, la bandera, bueno, en verdad fueron muchas cosas. Pero se mostraron tal cual eran, y tal cual piensan también, tal cual hay piensan. que decirlo. Por eso te decía, como Camila Vallejo, Julio César, muchos personajes comunicadores, parlamentarios que estuvieron a favor del estallido y que realmente estaban destruyendo el país. O sea, había fuego, no había nada más literal que eso. Fuego en las estaciones de metro, en los lugares públicos, en las calles, estaban quemando las cosas. Todas esas personas, la Camila Vallejo, Julio César, miembros del Partido Comunista, bueno, en fin, mucha gente estaba feliz porque eso es lo que realmente querían. Querían que este pueblo, entre comillas, porque todos sabemos que no era el pueblo, sino que incluso habían académicos tirando piedras, o sea, eso era el pueblo de ellos, se estaba tomando el poder con violencia, porque ellos creen en la violencia como forma de acción política. Entonces, estaban felices lo que siempre soñaron, lo que siempre construyeron desde la universidad, desde el colegio, etcétera, lo estaban viendo en sus ojos. Lastimosamente, no, y por bien del país, no lograron su cometido, y hoy día ganó el rechazo. Tenemos una sociedad que no se quedó en que había que lograr dignidad a toda costa, sino que esa dignidad se logra a través del crecimiento económico. O sea, se dio vuelta la tortilla, pero no por poco tiempo. O sea, sabemos que la libertad hay que estar en constante vigilancia para que todos podamos estar en paz. Bueno, hay muchos comunicadores y periodistas como tú que están en esa lucha de la libertad y la democracia constantemente. Vamos a una pausa, Javi. Vamos a una pausa acá en Ciudadano Político. Estamos junto a la periodista Javiera Rodríguez. Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet, el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl. Agricultura TV. Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Estamos de regreso acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y estamos junto a la periodista Javiera Rodríguez. Javi, cuarto aniversario del 18 de octubre, hoy miércoles. Todo esto gatilló en un proceso constituyente que fue rechazado en su propuesta el 4 de septiembre, hace un año. Y estamos embarcados en un segundo proceso constituyente. Hoy todas las encuestas parecen indicar de que la actual propuesta va rumbo a ser rechazada, a que gane el voto en contra. Dicen que hay una tendencia a que el voto a favor vaya creciendo. Hay un marcado desinterés de la ciudadanía en este proceso, porque yo creo que a quien le preguntes, poco o nada ha leído del tema. ¿Cómo ves este proceso? Así, que te voy a cambiar la pregunta, perdón. ¿Cómo hacemos que
este proceso cierre de tal manera A o B que no nos lleve a un nuevo 18 de octubre? Yo creo que se ha instalado mucho el miedo de que de si acaso gana el a favor o el contra, como que va a haber un malestar social pendiente y que va de nuevo a repetirse un estallido social. Yo no soy muy de esa tesis, precisamente porque, de hecho, creo que salió la Academia, si no me equivoco, en donde el 40% de las personas no estaban interesadas o poco informadas de lo que ocurría. Y yo creo que incluso puede ser mucho más, porque obviamente la gente, cuando tú le preguntas, ¿te interesa el proceso constituyente? Ah, sí, claro, sí. Pero realmente no nos interesa tanto, más que a los que estamos más metidos en el tema y que estamos actualizando, ver qué artículo se aprobó, por qué se rechazó, etcétera, y estamos más metidos. Pero yo no creo que vuelva a ocurrir un nuevo estallido social, ni que sea algo que hay que evitar a toda costa. Yo creo que no se va a dar. O sea, uno ve en la calle y estamos en otra, hay un recambio generacional también, o sea... No hay que preocuparse cuando uno escucha al presidente del Partido Comunista decir si esto no se cierra ahora, esto queda abierto hasta que existan nuevas condiciones para ir hacia una asamblea constituyente. Lo dijo Daniel Jadwe. No sé si no hay que preocuparse, pero yo creo que estas personas que están en el Partido Comunista y en la izquierda más extrema, etcétera, se han preocupado de instalar que esta constitución, la propuesta ahora, no responde a las necesidades que ellos creen, que ellos ven. Entonces, es un eterno loop de que si no es la constitución que a mí me gusta, hay que rechazarla. Y así infinito. O sea, probablemente si, incluso tomando la tesis del Partido Comunista, volviéramos a abrir el proceso constituyente en un par de años más y volviera a ganar republicanos, esta tampoco. Entonces, es bien engañoso porque al final solamente quieren una constitución en la medida que sea servil a una lucha de clase, al marxismo, a todas las cosas que ellos creen. Si no, no les sirve. O si no, no les sirve. Entonces, es bien tramposo porque incluso se puede aprobar esta constitución y van a seguir insistiendo en que esta es la constitución neocapitalista, que esta es la constitución de la élite, que esta es la constitución de los empresarios, y van a seguir, incluso sea el pueblo el que haya votado a favor y sea el pueblo que haya elegido a los representantes. Entonces, para mí es una trampa que la cual no hay que caer. Y creo que la izquierda, centro izquierda, tiene mucha responsabilidad en esto, de que nunca han dicho, y no he escuchado, y esto es lo que lo dijo Marcela Cubillos, de hecho, nunca he escuchado decirle a alguien de la centro izquierda, digo desde la DC para el lado, decir que aprobando la constitución se termina el proceso. Nunca lo he escuchado. Porque todavía están jugando, están bailando al Partido Comunista diciéndole que, como, no, es que hay que esperar. Pero ok, si somos fieles a lo que ellos mismos han repetido, debería cerrarse con esto. ¿Te sorprende del socialismo democrático? No, que es no me un poco la sorprende. centroizquierda. No me sorprende. O sea, un poquito me sorprende porque pensé que con lo que sucedió, con el rechazo, con el aplastante triunfo que tuvo el rechazo, pensé que iban a ver esto como una posibilidad de hacer las cosas distintas. Pero no, siguen bailando al extremo del Partido Comunista. Y para mí es bien decidor ver que el primer comando que se armó en contra para esta nueva constitución lo hizo precisamente el Partido Comunista, el partido más de izquierda posible del sistema de partido. Entonces, no hay que ser demasiado inteligente para darte cuenta de que al final estamos bailando al ritmo de ellos todo el rato. ¿Tú les crees cuando dicen que están esperando tener el texto final para fijar postura? ¿O ellos ya están decididos a votar en contra? Ellos decidieron estar en contra cuando ganó aplastantemente el Partido Republicano. Ahí decidieron estar en contra. Porque incluso en las últimas enmiendas que se han discutido, el Partido Republicano ha votado a favor en cosas que quizás a ellos les incomodan. Yo no soy republicana en todo caso, pero lo pongo porque creo que es un buen ejercicio. Enmiendas que ellos incluso estarían en contra, como muchas cosas, como para poder ceder en ciertos ámbitos, la izquierda lo ha rechazado. Porque dice, no, es que no vamos a esta constitución, ellos han mandado todo el rato. Entonces, ya no se trata de hacer un buen texto, sino que se trata de cerrarle la puerta al Partido Republicano y a la derecha en general frente a todas las cosas que propone. Entonces, para recordemos que Republicanos tiene 22 consejeros de 50 y necesita los
11 votos de Chile Vamos, donde muchas veces Gloria Hood ha votado para el otro lado, u otros consejeros han votado para el otro lado, de la UDI también. Y que es normal, igual, en todo caso. Que es normal, que es parte del juego democrático. Pero es curioso porque efectivamente, si no es como ellos quieren, No va. No va. Siendo que inclusive hay cosas que se han votado con votos de la izquierda. Hay un par de cosas que se han aprobado con votos de la izquierda, pero no les ha servido mucho. No, y de hecho, en la discusión de defender a quién está por nacer o lo que está por nacer, la derecha incluso, Chile Vamos quiso volver a lo que para que... Que es el texto actual. Que es el texto para hacerle caso, o sea, para ceder frente a la izquierda, un poco para llegar a un acuerdo, y la izquierda votó en contra. Entonces, ya no se entiende cómo esperan llevar a cabo este proceso si están constantemente bloqueando lo que ellos mismos incluso proponen. O sea, es decir, para las personas que nos están viendo, Chile Vamos propuso echar un pie atrás y volver a la redacción actual. Del un quién a un qué. A un qué está, no sé. Para la discusión de la persona, todo eso cuestión. Y la izquierda votó en contra. Cosa que no se entiende. Cosa que no se entiende. Y así con una serie de cosas. Entonces, al final uno se da cuenta, estas personas siempre estuvieron en contra, porque no tenían mayoría y el texto no iba a ser a la pinta de ellos. Y ahora dicen, oye, pero es que no se puede entender, este texto está súper extremo, pero no se les movió ni en la sonrisa se les movió para aprobar el texto de la convención pasada, que era muchísimo más extremo y muchísimo más tirado de las mechas posible. No se les movió ni un pelo para aprobar ese texto, y ahora que es un texto que incluso tiene más derechos que la Constitución de ahora, y me consta que Republicanos y Chile Vamos han buscado llegar a acuerdos con la izquierda siendo mayoría. Ahora, no, el texto es súper extremo, es que los derechos ahora son menos. Entonces, cortémosla con el fake news, ¿cachai? O sea, a mí me da rabia. Por eso de repente digo, ya, voy a votar a favor. Pero después digo, ay, pero igual me gusta esta Constitución. Entonces estoy ahí como, pero me da rabia porque al final siento que no dejamos de caer en el juego mentiroso de ellos. O sea, tú votarías a favor para cerrar este proceso, pero en contra porque te gusta la actual Constitución. Hasta ahora. Yo sé que no. ¿Has fijado postura? No has fijado postura. No he fijado postura. Yeah. Tengo que terminar de... como lo otro. No, tengo sentimientos encontrados, pero yo me inclino mucho más a favor porque también uno entiende que no solamente se trata del texto, sino que también se trata de marcar principios importantes, se trata de dar una batalla cultural frente a esta izquierda que ¡ay, qué terrible, qué atroz el texto! Pero como te decía, no tuvieron problema en aprobar las tonterías que tenía el otro texto. Entonces, creo que también hay un poco de eso, pero yo igual, y creo que le pasa a mucha gente que quizás ve este programa, yo voté rechazo en la primera, fui parte del 22%. Entonces, es difícil no tenerle cariño al texto que ha hecho crecer a Chile durante todos estos años. Pero también uno entiende que el sistema político no da para más, y eso lo vemos en el Congreso, que está con... Cada día se inventa un partido nuevo y es imposible llegar a acuerdos y llevar un trabajo con el Estado mucho mejor. Entonces, hay una serie de cosas que uno tiene que considerar al voto y que se va dando durante estos poco tiempo de discusión. Sin duda el cambio del sistema político es uno de los buenos puntos y buenos aportes de esta nueva propuesta, que bueno, será parte de los periodistas como tú comunicar esto para que las personas lo puedan y entender. Y los comunicadores como tú también. Y ante las elecciones. Oye, vamos llegando al fin del programa, Javier, vamos a una sección de cierre que es preguntas y respuestas cortas, pero tienen que ser respuestas cortas, nos quedan muy pocos minutos. Pero acá viene de todo. ¿Estamos listos? No soy lista, pero ya bueno. No, sí, no, es fácil. Ya. Javiera, ¿qué nota le pondrías tú al gobierno del presidente Gabriel Boric? ¿Del 1 al 7? Del 1 al 7. Un 4. Un 4. Y soy generoso. Has sido súper generosa porque el promedio en el programa va como en 3. Soy el promedio. Ya, 3, ¿sabes? Ya, bien. Porque me dan pena, ¿no? 4. En 2 palabras, tu opinión sobre la ministra Camila Vallejos. Inteligente, peligrosa. Arriésgate, juégatela. O sea, pero rechaza esto en diciembre, este proceso constitucional. ¡Ay, qué difícil! Yo creo que se va a rechazar. Bien. Pero por las encuestas, más que otra cosa. Así Espero que cambie. Javiera Rodríguez, rutina de belleza matutina. Rutina de belleza... me baño todos los días. Soy muy cuidada con el pelo,
porque como tengo rulo es difícil. Entonces le hago harto producto al pelo y para mi cara, este no es un look espontáneo, entonces el del... los rulos jamás son espontáneos, porque si no sería como afro. Entonces como todo para arriba. ¿Ya? Y como de skincare, soy re malaza, pero me compré una base, es como lo máximo que he hecho, una base con protector solar. Entonces me estoy y me pinto los labios, eso es lo único que hago. Ya. Y sale así estupendo. Así estupenda. Ahí el closet que es muy grande. Ok. ¿Estás enamorada? Ay, ¿por qué me haces estas preguntas, Chris? Pues es parte del cuestionario de preguntas cortas de Ciudadano Político. Yo siempre estoy enamorada. Bien, bien. ¿Actualmente? En particular, ahora, repito la respuesta, siempre estoy enamorada. Muy bien, Javi. ¿Cuál es el mejor piropo que te han tirado? Yo tenía miedo de esta pregunta, Chris. Pensé que no te atreverías. ¿Cuál es el mejor piropo que te han tirado en la política o en el periodismo, Javiera Rodríguez? ¿El mejor piropo? Oh. Es que cacha que no me tiran muchos piropos. No te creo. Te lo juro que sí. Sí. De hecho, siempre son como insultos. No, mentira, no te creo. Siempre son insultos. No te creo. Ya, vamos Muy llegando, simpática esta niñita, algo así. Vamos llegando a las preguntas finales. Si tú tuvieses un café en secreto con el presidente Gabriel Boric, nadie más se va a enterar de lo que ustedes están conversando y el presidente Gabriel Boric te dice: Javi, ven a tomarte una piscola. No, perdón, un café. Javi, ven a Ella como subió de tono la conversación. Javi, ven a tomarte un café. Necesito que me des un consejo para poder cerrar bien mi gobierno, los 2 años que me quedan. ¿Qué consejo le darías al presidente Gabriel Boric? Yo no sé si Boric me llamaría, pero bueno, pensando en esta fantasía, yo creo que es difícil pensando en que él es una persona que tiene una ideología muy marcada. Pero creo que lo más importante es, uno, ser uno mismo en política, siempre. Más allá del que lo que te diga el Partido Comunista en este caso, o la derecha, qué sé yo, uno tiene que ser muy auténtico. Y lo segundo es que uno siempre tiene que poner, yo no siendo presidenta, pero si lo fuera, el bien del país por sobre todas las cosas. Y para eso uno tiene que hacer renuncias importantes. Y que me parece que muchas veces este gobierno no ha estado dispuesto a esto precisamente por su ideología, que es bien totalitaria. Resumiendo, le dirías que tiene que hacer renuncias importantes dejando de lado la ideología. Eso entendí. Creo que nunca va a dejarla de lado, pero sí tiene que priorizar el bien de Chile por sobre la ideología. Bien, Javier. Esperemos que escuche mi consejo. Boric, escucha mi consejo. Sería maravilloso. Y feliz si me invitan a piscola. Cuento que sería muy entretenido. Memorable, por lo menos. Por último, memorable. Cagüines sobrarán. Bien, Javi. Oye, muchas gracias por la entrevista. Gracias por haber estado acá con nosotros en Ciudadano Político y esperamos que esta visita se repita. Yo feliz. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadano Político. Estuvimos junto a la periodista Javiera Rodríguez. Véanos todos los miércoles a las 10 de la noche a través de Agricultura TV, YouTube, agricultura.cl. También escúchenos en Radio Agricultura y todas nuestras plataformas. Gracias por habernos acompañado. Soy Cris Portugal y nuestra invitada de hoy fue una vez más la periodista Javiera Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. Gracias.